Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la planta nuclear de Kursk en una reunión con su gobernador. El gobernador dice, de acuerdo con la decisión de los cuarteles operativos, 8 distritos de la región de Kursk, con una población de 152.566 habitantes, han sido incluidos en la zona de evacuación y de reasentamiento. Al día de hoy, 133.190 personas se han ido y 19.376 terminan ahí. Seguimos reubicando a la gente en lugares seguros. Zelensky justifica la incursión en Kursk como un esfuerzo para asegurar la independencia. Dice Zelensky, entendemos los movimientos del enemigo y estamos fortaleciendo nuestra defensa. Se ha realizado un estudio de nuestros suministros de munición. Es muy importante que nuestros socios cumplan sus compromisos teniendo en cuenta cada paquete y todos nuestros acuerdos. Esto es fundamental para nuestra defensa. Nuestra operación en la región de Kursk continúa. El trabajo de combate está en curso y estamos tomando medidas. Ucrania acelera pues la evacuación de los civiles en la región de Donetsk, en Pokrovsk, que ya llegaron los rusos y necesitan movilizarse. Las tareas de evacuación en Pokrovsk comenzaron desde el martes. Y bueno, pues ahí se ven a las personas despidiendo a los niños. Las tropas rusas se encuentran a unos 10 kilómetros de las afueras de la ciudad. Pues sí, son imágenes dolorosas, la verdad. En el plano humano, ver que los niños se despiden de sus padres, de sus abuelos, que los abuelos les mandan bendiciones, coño, y todo para que la OTAN y todo para que el complejo militar industrial de Estados Unidos siga ganando cantidades de plata impresionantes, y todo para que Lockheed Martin, Rheinmetall, Boeing, todas estas empresas enormes sigan ganando mucho dinero. Y esto lo dijo el mismo secretario de la Defensa. O sea, el mismo secretario de la Defensa lo ha venido señalando. Dice, darle dinero a Ucrania es también mover la industria de nosotros. ¿Por qué? Porque el dinero regresa, porque le damos dinero a Ucrania, pero Ucrania viene y nos compra a nosotros, así que genera empleo en nuestra propia industria. Por donde sea le ganan. Nada más que Ucrania pone los muertos junto con Rusia. Esto dice también Canal 26. Vimos en la región de Kursk, allí continúa la incursión transfronteriza, el avance de las tropas ucranianas en esta zona. Ya son 93 las localidades controladas por ese país, según lo confirmó hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y nosotros vamos a compartir más información. Ucrania mantiene su ofensiva en la región de Kursk a la vez que Rusia avanza en la región de Donetsk. El control sobre Dobya ruso se ha expandido y las fuerzas ucranianas combaten ahora junto al río Seim, a poco más de 120 kilómetros de la capital regional. El comandante de las Fuerzas Armadas informó este jueves que se ha tomado otra ciudad y que han sido capturados más prisioneros de guerra. Y varios miles de soldados rusos estarían cercados por las fuerzas ucranianas en el distrito de Guskovo, mientras el Kremlin intenta minimizar la importancia de estas pérdidas para centrarse en expandirse en el Donbass, donde Ucrania ha perdido territorio cerca de Pokrovsk y Rusia sigue avanzando. Y es que la intensidad de la zona no ha bajado desde el inicio de la operación en Kursk, donde 3 localidades habrían sido tomadas por Rusia. Sin embargo, es posible que los avances de Moscú se ralenticen debido a la necesidad de evitar los contraataques por la posición elevada del terreno que ocupan los ucranianos. El uso de equipamiento pesado de las fuerzas rusas es cada vez menos frecuente, debido a las pérdidas que ha sufrido en su ofensiva en Donetsk. Y aunque las bajas de personal han aumentado aproximadamente un tercio desde octubre de 2023, las pérdidas de material han caído un cuarto del valor original. Pues ahí tienen ustedes. Bueno, también en Sky News, nuevamente, el profesor Michael Clare, analista militar, muestra cómo están repartidos en este momento los avances, tanto en Kursk como en Pokrovsk. Sin embargo, déjenme les platico algo. Sin embargo, en Donetsk,
Ucrania tiene todo que perder y me parece que Rusia tiene más capacidad para controlar en Kursk esta desgaste de tropas de élite de Ucrania, porque ahí no se atreven a ir sin tropas de élite, mientras que dejan a reservistas y a personas reclutadas en el frente de Donetsk. Vamos a escuchar. En las últimas semanas, los combates en Ucrania se intensificaron. Representa una especie de vaivén entre el norte y el sur. En el norte, los ucranianos han logrado un avance dramático con la bolsa que crearon en Kursk. Pero a 500 kilómetros de distancia en el sur, los rusos están avanzando en la zona del Donbass, donde han estado presionando desde hace más de un año. En particular, el pequeño poblado de Toretsk parece estar a punto de caer. Y los dos lugares que más preocupan a los ucranianos son Chasiv Yar, donde se controla el terreno elevado hacia el norte, y Pokrovsk, donde también se concentran las rutas hacia el norte y el oeste. Pokrovsk tiene 60.000 habitantes y un centro de transporte que el ejército ucraniano usó mucho. Pero en las últimas 48 horas anunciaron que están evacuando a la gente de Pokrovsk. Ahora están moviendo a la población. Los ucranianos son buenos en esto y lo han hecho en varios lugares. Son mucho mejores que los rusos, quienes intentan evacuar Kursk y están creando un verdadero desastre. Pero el hecho de que los ucranianos estén evacuando a la gente de Pokrovsk indica que se están preparando para abandonar la ciudad o para defenderla sin la presencia de civiles. Y si llegara a resultar como en los casos anteriores de las localidades de Sievierodonetsk, Avdiivka y Bakhmut, podríamos esperar que en un mes el terreno parezca un paisaje lunar. Volvamos al mapa del vaivén que veíamos hace un momento. En este gráfico del campo de batalla se representa un problema sumamente intrigante, puesto que revela la considerable magnitud de las preocupaciones que están afectando a los ucranianos en este momento. El hecho es que ya que el campo de batalla es más dinámico, los ucranianos temen que Kramatorsk y Sloviansk puedan estar en peligro. Si los rusos tomaran Kramatorsk en particular, pero también Sloviansk, básicamente se adueñarían del Donbass porque ya controlan 2/3. Esos dos lugares les darían el último tercio y eso sería un desastre para los ucranianos. El hecho es que en las últimas 2 semanas, ambos lados han visto que el dinamismo en el campo de batalla está abriendo nuevas oportunidades para cada parte. Ambos tienen razón al ver esas oportunidades y el invierno se acerca. Para noviembre este campo de batalla se congelará y será más difícil moverse. Así que sí, ambos tienen razón al ver las oportunidades, pero para principios de noviembre uno de ellos estará más en lo cierto que el otro. Uno estará más en lo cierto que el otro, dice el analista. ¿Usted quién cree? Déjenme les presento un mapa interactivo de cómo van las cosas. Es un mapa interactivo de este tema, del estudio, del Instituto para el Estudio de la Guerra. Miren ustedes, esto era los dominios de Rusia antes de que empezara la invasión formal. Después, Rusia llegó en Kharkov, en Sumy, llegó por Bielorrusia, aseguró Jersón desde Crimea y también Donetsk. Empezaron con esta tercera parte, que era lo que decía el analista, y poco a poco Rusia se fue expandiendo. De Kharkov, de Sumy y de Kiev, Rusia empezó a moverse hacia el Donbass, Jersón y Zaporozhye. Así se veía el avance. Incluso llegaron a las puertas de Odessa y Mykolaiv. Pero las batallas madres se daban acá entre Mariupol y el Donetsk, que han sido muy sangrientas, también en parte de Lugansk. Para marzo del 22, la cosa se veía de esta manera. De tal suerte, pues, que Rusia deja todo este terreno y viene a asegurar este, y prácticamente lo que estamos viendo hoy es la consolidación de ese espacio. Dice el Instituto para el Estudio de la Guerra que las fuerzas rusas avanzaron recientemente al sureste de Pokrovsk, al sureste de Donetsk y al noroeste de Robotín. Presentan estos mapas en donde prácticamente se ve en color mostaza los avances rusos, que miren, mucha gente dice, oye, pero son muy habladores como los de Irán. A ver, es la guerra total, o sea, no es comer enchiladas, decimos en México. Estamos hablando de la guerra total
Y no estamos hablando de algo sencillo. Es Rusia prácticamente contra todo el occidente colectivo. O sea, la gente piensa que es llegar y bombardear como suelen bombardear los israelíes en la Franja de Gaza. Y aún así los israelíes en la Franja de Gaza no te lo cuentan, pero el Hamas ha dado de baja a miles de soldados israelíes, a pesar de la gran superioridad de Israel, que además comete crímenes a diestra y siniestra porque disparan indiscriminadamente contra edificios, escuelas, hospitales. Bueno, cuando cuidas de no hacerlo así, tardas más. Pero además, Israel solo se enfrenta contra los milicianos del Hamas, no se enfrenta contra todo el occidente colectivo. Rusia se está enfrentando contra todo el occidente colectivo. Así que no es lo mismo, pues. Y en este momento el ejército ucraniano está fuertemente equipado y por eso el mismo Zelensky sale a decir: nosotros ya estamos cumpliendo con nuestra parte, ahora le exigimos, ya ni siquiera es que le pidan, ahora le exigimos, dice Zelensky, a nuestros socios que cumplan, dice, que cumplan con su parte. Su parte es: yo pongo los muertos, dice Zelensky, ellos que pongan el dinero. Entonces, así es la guerra. La guerra tarda años. Miren, Estados Unidos después de 20 años salió de Afganistán. ¿Y qué logró? Vemos también lo que pasó en Irak. ¿Qué logró? Entonces, ahora acá es diferente, porque acá Rusia se está yendo a asegurar las zonas de mayoría, de población mayoritariamente, pues de habla rusa, mayoritariamente rusa, de cultura rusa, de profesión de la fe en la iglesia ruso ortodoxa. Sí, no, o sea, no es nada sencillo. Tienen un problema grande ahí, porque también el occidente colectivo ahí se está jugando su todo. Es la gran apuesta de occidente colectivo. Entonces, sí se están dando batallas verdaderamente encarnizadas y aquí va a ganar el que tenga más aguante y va a ganar el que tenga más dinero y mejor estrategia. Yo no sé hasta dónde el occidente colectivo va a aguantar, pero de que están echando toda la carne al asador, lo están haciendo. Dice también el Instituto para el Estudio de la Guerra que el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, afirmó el 21 de agosto, es decir, apenas ayer, que las fuerzas rusas tomaron New York, al sur de Toretsk, pero fuentes militares ucranianas siguen informando que las fuerzas ucranianas todavía controlan el 20% del asentamiento. Una bromita, ¿no? Decir, bueno, sí, pero controlamos todo el 20% del lugar. Es decir, se están llevando pues batallas encarnizadas y esto es el avance que se está dando. Ya llegaron prácticamente a New York y entonces la contrapartida de la OTAN es que mientras está la guerra a todo lo que da en Ucrania, Huffington Post publica que ya está arrancando también el plan de la OTAN para expulsar a los rusos con 4,000 tropas listas para el combate. Se van a reír ustedes un poquito, pero es verdad. Miren ustedes qué dice aquí. Lituania, por eso les decía que se iban a reír. Lituania empieza la construcción de una base militar con la capacidad de acoger hasta 4,000 soldados alemanes. Alemania parece que quiere volver a las andadas. Parece que no aprendieron de la historia de los alemanes. 4,000 soldados alemanes preparados para el combate en Lituania, en donde esta semana inició
la construcción de una base militar que le va a costar unos $1,000 millones a Lituania. ¿No me creen? No me la estoy sacando de la manga. Lituania inició el 19 de agosto la edificación de una nueva base militar, dice Huffington Post, la cual tendrá la capacidad de acoger hasta 4,000 soldados alemanes preparados para el combate. Una vez concluida, dice, a finales del 27. Este será el primer despliegue permanente de tropas extranjeras alemanas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Alemania tiene que luchar y sigue luchando contra el estigma de los nazis ocupando el resto de Europa. Dice, en 2022, Alemania se comprometió a enviar efectivos a Lituania, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, país que comparte frontera con Rusia. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, comparó esta medida con la presencia de fuerzas aliadas en Alemania Occidental durante la Guerra Fría, cuando la prioridad era defender Europa Occidental ante una posible ofensiva soviética, por lo que Alemania desplegará 4,000 soldados que estarán permanentemente en Lituania. ¿Cómo la ven? Y la el jefe de la defensa de Lituania, Raimundas Vaiksnoras, indicó que el país invertirá más de $1,000 millones, 1,100 millones de dólares en los próximos 3 años para construir la base, lo que representa uno de los proyectos de infraestructura más grandes en su historia reciente. Es una inversión inmensa para un país de menos de 3 millones de habitantes, cuya economía es solo una décima parte del tamaño de la alemana. La brigada servirá para calmar a nuestra población y será un elemento disuasorio para expulsar a los rusos, dice el medio. Por su parte, el diario británico, británico, hay que decirlo porque las fuentes hay que decir de dónde vienen y qué intereses tienen en su línea editorial. El diario británico The Guardian informa, dice, feroces combates en el frente de Pokrovsk, mientras Rusia reivindica avances. Nueva ayuda militar estadounidense en camino, incluidos misiles HIMARS y Javelins. Un transbordador de combustible se hunde, dice, en el puerto ruso después de un ataque ucraniano. Así que, como ustedes pueden observar, ya hemos recorrido y repasado no solo una o dos fuentes, y no solo fuentes rusas, valga la redundancia, porque aunque ustedes no lo crean, quienes tienen años siguiéndome, aunque tienen años viniendo al canal de Tu Profe de RI, hay mucha gente que me dice, para descalificar mi trabajo, ¿y cuáles son tus fuentes? ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué dices lo que dices? Y yo así de, ¿en serio me preguntas cuáles son mis fuentes? Si yo, a diferencia de casi todos los analistas y los pseudoanalistas, porque hay de todo en para todo el mundo sale el sol, pero soy, me parece que el único o de los pocos que siempre mostramos nuestras fuentes, siempre decimos nuestras fuentes, y hay gente que se atreve a decir, ¿cuáles son tus fuentes? Así como de, ¿en serio? Bueno, acá les presento The Guardian, fuente británica, que dice, el jueves las fuerzas rusas, es decir, esto pasó de madrugada, estamos hablando de la madrugada de Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron 53 ataques en el frente de Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, mientras Moscú presionaba para tomar la ciudad. El ejército de Kiev describió como el principal foco de los esfuerzos de los invasores de Ucrania. En otras partes del este de Ucrania, las fuerzas rusas atacaron posiciones ucranianas cerca del asentamiento de New York. Rusia dijo anteriormente que había tomado el asentamiento. El ejército ruso también afirmó que había capturado el pueblo de Meshove entre Avdiivka y Pokrovsk, ya controlados. Ucrania no confirmó las afirmaciones rusas. Anuncia también The Guardian que un transbordador cargado con tanques de combustible se hundió el jueves en el puerto ruso de Kavkaz, en la región meridional de Krasnodar, después de un ataque ucraniano, según informaron las autoridades locales.
El puerto de Kavkaz es uno de los más grandes de Rusia en el Mar Negro y exporta combustible al territorio ucraniano de Crimea, dice ocupado por Rusia. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que utilizó una bomba GBU-39 de fabricación estadounidense para atacar un puesto de mando de un pelotón ruso en la región de Kursk, en Rusia, que Ucrania ha invadido. El modelo es una bomba de pequeño diámetro guiada con precisión, con alas que se despliegan para poder planear hacia su objetivo utilizando un sistema de navegación incorporado después de ser lanzada desde un avión. Los aliados, incluidos Estados Unidos, están suministrando armas a las fuerzas ucranianas, pero han impuesto restricciones sobre cómo y cuándo pueden utilizarse dentro de Rusia. Ustedes díganme, mis queridos alumnos digitales, ¿es Ucrania de verdad el que está peleando ahí dentro de Rusia? Es la OTAN. Nuestros vecinos del norte metidos en la cocina, ellos mismos manipulando las armas, manipulando los sistemas defensivos. Realmente los ucranianos no tenían ya personal capacitado para este tipo de tecnología. Por lo tanto, me parece que los rusos tienen que ser verdaderamente efectivos, eficientes, porque no se están enfrentando contra Ucrania, se están enfrentando contra la OTAN en Ucrania y contra la experiencia que tienen los miembros de la OTAN utilizando esa tecnología. Gracias a Juan Jorge que nos manda un apoyo, dice: los fachos alemanes no han aprendido, ni los fachos alemanes ni los fachos gringos, que están metidos hasta dentro. Pues mis queridos alumnos digitales, si Rusia logra en los próximos días controlar Pokrovsk, de ahí sigue Torest, Kramatorsk sería la tumba de los ucranianos. Ahí prácticamente se estaría decidiendo antes del invierno el escenario tétrico que van ustedes a observar. Por esta razón, pues, me parece que estaremos viendo trágicamente antes del invierno batallas que nuestra mente ni siquiera puede imaginar.